Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo está? ¿Bien y usted? Bien, cansadito ya, fin de semana, te sabe. Eh, Renata, ¿vio la pauta de corrección de la prueba? ¿Mm? ¿Aló? ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? ¿Vio la pauta de corrección? Ah, no, no. ¿Subió la nota? No, no subió la nota, la Ah, pauta de corrección. no, no la he visto, profe. Está en el aula virtual. Yo creo que este fin de semana, si alcanzo, voy a subir las notas al sistema, ¿ya? Pero está la pauta de corrección para que sepan cómo les fue. ¿Cómo les fue la prueba? No sé. ¿Mm? Ojalá que bien. Ya. Como le digo, ahí está la pauta de corrección, para que la puedan ver. Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a analizar algunos conceptos que nos faltan por revisar, como son los conceptos de trabajo mecánico, potencia mecánica y energía. ¿Ya? Bien, voy a ir a buscar eso. Buenos días a las demás personas. Eh, Milconi, Tomás Escobar. Está la pauta de corrección en el aula Profe, para que vean cómo les fue la prueba. Sí, dígame. me sale que no puedo abrirla. Como que hay que descargar una aplicación, algo así. Claro, tú comprenderás que son fotos y las fotos pesan, entonces están comprimidos, tú tienes que descomprimirlos. Ah, ya, profe, gracias. Con el WinRAR o el WinZip tú lo descomprimes. Sale un archivo, sale un archivo cerradito. Entonces yo no te puedo subir la pauta de corrección, o sea, sí lo puedo hacer, pero tendría que subir 5 o 6 hojas. Y cada hoja de las pesan demasiado. Entonces lo que hago es crear un solo archivo, comprimirlo. Entonces usted tiene que tener instalado o el WinZip o el WinRAR, ¿cierto? Para descomprimirlo. Entonces usted lo abre entonces dice, lo va a abrir con qué, con el WinRAR y dice descomprimir aquí. Y se le abre, le saca el tornillito. Pero si no tiene ese programa no lo puede ver. ¿Ya?
Bien, hoy día vamos a comenzar a ver un concepto que tiene que ver con el trabajo mecánico. Tiene un apellido, no es el trabajo que uno normalmente o la mayoría de las personas utiliza, como es el trabajo de tipo intelectual, cierto, cognitivo, frente a un computador, estudiando, cierto, leyendo un apunte o haciendo algún resumen de alguna cosa, sino que esto es un trabajo mecánico, tiene un apellido, el concepto de potencia mecánica. Y lo que vamos a evaluar es el trabajo hecho por una fuerza constante, es decir, se mantiene constante tanto en magnitud como en dirección. Necesariamente para que haya un trabajo mecánico tiene que haber la presencia de una fuerza. La fuerza es un vector, tiene una magnitud o módulo que es el porte de la flecha y tiene un ángulo. Y ese ángulo es el que hace respecto de la horizontal. Y ese cuerpo o ese agente externo que aplica esa fuerza le genera un cierto desplazamiento. Y el desplazamiento es la línea recta que une el punto inicial con el punto final. ¿Ya? ¿Cuál es la definición del trabajo? El trabajo hecho por una fuerza, por eso se le coloca etiqueta, porque aquí yo estoy suponiendo que solamente existe la fuerza F, pero ya sabemos que existe la fuerza normal, existe el peso, existe la fuerza de roce, por ejemplo. Entonces yo le coloco etiqueta. El trabajo hecho por una fuerza es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Y eso es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿En qué se mide el trabajo? El trabajo se mide en Joule en el sistema MKS, que corresponde a un newton metro. En el sistema CGS, centímetro gramo segundo, se define como un R, que es una DINA por centímetro. Entonces, existen dos posibilidades de desarrollo, tanto en el sistema MKS y el sistema CGS. Coloco esto como referencia porque puede existir algún apunte, algún ejercicio en internet o en otro lado donde aparezcan los R. Y los R son la multiplicación de una DINA por un centímetro, en cambio el Joule es igual a un Newton por metro. Vamos a tratar de trabajar en el sistema MKS como siempre lo hemos hecho. Entonces, de acuerdo a esta definición, uno analiza aquellos lugares que son clásicos. Por ejemplo, ¿qué sucede si la fuerza que está en rojo es paralela con el desplazamiento? Los dos vectores son paralelos. Eso significa que el ángulo que forman es de 0 grados y coseno de 0 grados vale 1. Así que te queda fuerza por el desplazamiento. ¿Qué sucede si esa fuerza que está en rojo es perpendicular al desplazamiento? Forman un ángulo 90 grados y coseno 90 grados vale 0. 0 por algo te queda 0. ¿Y qué sucede si la fuerza ahora en rojo está apuntando en sentido contrario? Y el bloque se mueve hacia la derecha y la fuerza está apuntando en sentido contrario. Forman un ángulo extendido de 180 grados y coseno 180 grados vale menos 1. Por eso te queda menos F por B. Entonces tienes un máximo valor positivo, tienes un cero central y tienes un máximo valor negativo. Estos valores que yo analizo, que son de 0, 90 y 180, son los valores clásicos. ¿Ya? Ese ángulo puede ser de 30, 75, 120, 150, 270, puede estar en cualquier cuadrante. Pero uno analiza aquellos lugares clásicos que son los que más se repiten, cuando dos fuerzas son paralelas, cuando dos fuerzas o la fuerza de desplazamiento son eh, perpendiculares o la fuerza de desplazamiento son antiparalelos. Entonces, aquí la fuerza de desplazamiento paralelos, la fuerza de desplazamiento a 90 grados o perpendiculares, y en el caso que sean antiparalelos o 180 grados. Nosotros tenemos la posibilidad de evaluar el trabajo hecho por una fuerza constante y por una fuerza variable. Nosotros lo que vamos a hacer, este trabajo hecho por una fuerza variable no lo vamos a ver, solamente vamos a ver el trabajo hecho por una fuerza constante, porque usted lo que tiene acá es un gráfico de fuerza versus distancia, y la fuerza ¿cómo se mantiene? Constante. Ahora, si usted multiplica o determina el área bajo la curva, ya he mencionado que la línea recta es una curva especial, entre dos posiciones, inicial y final, el área bajo la curva en un gráfico de fuerza versus distancia, ¿qué es lo que le da? Le da el trabajo hecho por esa fuerza. Es decir, me basta con multiplicar largo por ancho y obtengo, ¿cierto?, el trabajo mecánico realizado por esa fuerza entre dos posiciones extremas, la inicial y la final.
Esto que está acá, si bien es cierto, lo voy a mostrar, voy a explicar un poquito. La fuerza ya no es variable, no es constante, va variando. Entonces yo tengo que calcular eh, el área bajo la curva. Entonces lo que uno hace es particionar esto y va creando pequeños rectángulos y cada vez los vas haciendo más finitos. Y eso se llama la regla de Simpson. Entonces tú integras o sumas todas las contribuciones de esos pequeños rectángulos y eso tiene que ver con una integral, cosa que usted no conoce. Por esa razón, explico, solamente evaluamos los trabajos hechos por una fuerza constante, no una fuerza variable. Pero como debo mostrar y explicarle a ustedes que existe la posibilidad de que la fuerza sea variable y que se hace por otros mecanismos y hay que aplicar una matemática un poquito más elevada, cosa que usted todavía no lo tiene. Entonces esto lo vamos a dejar de lado. Así que solamente siempre me voy a referir a problemas que tengan el trabajo hecho por una fuerza constante. ¿Qué sucede si hay muchas fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, ya, y que está en una cierta posición y tú lo trasladas en línea recta hasta otro punto? O no necesariamente puede ser en línea recta, puede ser alguna trayectoria, tú lo trasladas y obviamente tú lo que haces es definir el trabajo hecho por la fuerza resultante que le genera un desplazamiento. En el fondo te están diciendo, miren, en el caso de haber mucha fuerza, el trabajo neto, total o resultante es la sumatoria, o sea, la suma de todos los trabajos, desde el primero al segundo, al tercero y al cuarto. En este caso, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4. Ese es su índice, el n sería 4. Desde el primero y va sumándose, ¿cierto? Todos los trabajos hechos en forma individual. Entonces uno evalúa el trabajo hecho por la fuerza 1, obtiene un resultado. Luego el trabajo hecho por la fuerza 2, obtiene otro resultado. Luego el trabajo hecho por la fuerza 3, obtiene otro resultado. Y luego el trabajo hecho por la fuerza 4. Tiene 4 resultados, esos 4 resultados usted los suma y lo que obtiene es el trabajo neto, total o resultante. Eso para el caso de una fuerza constante. Ese signo sumatoria se transforma en una suma continua. Pero como le vuelvo a reiterar, eso es para el caso de una fuerza variable que no lo vamos a ver acá. Pero sí le muestro que existe esa posibilidad. Normalmente uno tiene resortes que están asociados, que pueden ser bandas elásticas, pueden ser resortes que cumplen una situación de estirarse y encogerse. Y en el caso de un resorte, que es un enrollamiento de alambre, tiene asociado una K minúscula. Digo una K minúscula porque más adelante va a aparecer una K mayúscula. Esa K minúscula tiene que ver con la constante de estiramiento, ¿ya? O la constante de elasticidad del resorte, newton por metro o dinas partido por centímetro. Y los resortes que vamos a utilizar los vamos a estirar dentro de ciertos parámetros que cumple una ley especial, que es la ley de Hooke, que es igual a menos K por el estiramiento. Esa K es la constante del resorte. Si tú, normalmente cuando uno está en clase, tiene una lapicera, desarma la lapicera y tiene un resortito, ¿no? Y uno juega con el resorte estirándole y lo estira y lo comprime. Uno lo estira dentro de ciertos parámetros y vuelve a su largo natural. Entonces, a la medida en que tú vas estirando el resorte, lo sacas de la situación de equilibrio, el agente externo lo tracciona para allá, que sería uno en este caso está estirando el resorte, la fuerza que uno tiene, que va haciendo, cada vez tiene que ser mayor, porque obviamente es proporcional a una cierta constante. Delta X, lo que yo le estiro, lo comprimo. Y obviamente al resorte no le gusta que lo molesten, por lo tanto te pone una fuerza contraria a lo que tú estás, en este caso, estirando. Por eso aparece el signo negativo, porque la fuerza que hace el resorte es contraria a la causa que lo produce. Si tú comprimes un resorte, de igual manera al resorte no le gusta que lo molesten, entonces ahora tú estás generando una fuerza para allá y la fuerza que hace el resorte lo hace en sentido contrario, es decir, siempre se opone a la causa que lo produce y por lo tanto la fuerza que hace el resorte es del tipo menos K por delta X. Delta X es lo que uno estira o comprime un resorte a partir de su largo natural. K es la constante asociada a cada resorte. Ese resorte pequeño en la lapicera tiene asociada una constante. Si tú evalúas o cierto ves la silla, por la parte inferior de la silla tiene un pequeño resorte que es de cobre. Ese resorte de cobre, cierto, también tiene asociada una cierta constante de estiramiento. Si tú ves los resortes que tiene el metrotren, ¿cierto? Son unos verdaderos resortes muy potentes, muy grandes, ¿cierto? Que están asociados, por lo tanto, su constante de
compresión o elasticidad es grande, ¿ya? Y el trabajo hecho por un resorte es del tipo menos un medio de K por X cuadrado. Entonces, si yo te pido valor del trabajo hecho por un resorte, pues me colocas el signo negativo, un medio de K, que es la constante, y X es la distancia que tú estiras o comprimes un resorte a partir de su largo natural. Lo que estoy presentando acá, ¿cierto? Es un poco para el mismo resorte, ¿cierto? Como tengo un gráfico de fuerza versus distancia, entonces tú estiras el resorte desde una cierta posición inicial a una posición final, y en el fondo lo que te están diciendo, ¿cierto? Que el área bajo la curva, ese estiramiento es de carácter lineal, y tú calculas el área de ese pequeño triángulo, el área bajo la curva. Y el área bajo la curva sería equivalente al área de ese rectángulo, que sería un medio, ¿cierto? De la base por la altura. Un medio de X, ¿cierto? Ahí está un medio de la base por la altura, un medio de X, y esa altura vale K por X, porque fue lo que tú tiraste para determinar esa fuerza. Y si tú multiplicas eso de un medio, K, X por X te queda X cuadrado por K, es decir, el área bajo la curva, ¿cierto? Te están ratificando que el área bajo la curva, ¿cierto? Para el trabajo realizado, para determinar el trabajo hecho por un resorte entre dos posiciones, equivale al área bajo la curva de ese triángulo rectángulo que está ahí. Y ese comportamiento es de carácter lineal y sigue la ley de Hughes. Otro concepto importante, ¿cierto? Se define como la potencia, a la rapidez con la cual se está realizando un trabajo. La potencia es trabajo partido por tiempo. ¿Y eso en qué se mide? Se mide en watt. Y un watt es igual a un joule partido por segundo. También aparecen los kilowatts. Un kilo son 1000. 1 por 10 elevado a 3 watts. Otra posibilidad de determinar la potencia, otra ecuación, ¿no es cierto?, sería la fuerza por la velocidad por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, fuerza y velocidad. Si son paralelos, coseno 0 vale 1. Si son perpendiculares, no realiza potencia esa fuerza porque es a 90 grados. Si es 180 grados, te queda negativo, o sea, te queda menos F por B. Entonces, esto es para el caso en que la fuerza es paralela con el desplazamiento, la potencia realizada por esa fuerza es el producto punto o la multiplicación de la fuerza o la velocidad por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Por lo tanto, para poder calcular la potencia, tú tienes dos expresiones. La primera que estoy mostrando acá y esta otra que aparece acá. Seguramente usted ha visto, ¿cierto?, que llega una boleta y cobran el estado de la luz, ¿cierto? Entonces vienen los kilowatt hora. Entonces nosotros lo que nos están cobrando es el consumo que tuvimos de energía eléctrica, que me la produce una turbina, un generador, ¿cierto? Un motor en algún lugar, ¿cierto? Que son varios kilos, ¿cierto? Es el trabajo que va a realizar en un determinado tiempo. Ese tiempo es hora, por eso se llaman kilowatt hora. Va a ser la potencia que va a realizar ese motor durante un cierto tiempo y ese tiempo son horas. Y por eso a nosotros nos vienen a tomar el estado de la luz, ¿no es cierto?, de la energía eléctrica una vez al mes, normalmente a fin de mes, y a nosotros nos cobran, ¿no es cierto?, la potencia desarrollada por un motor o una turbina durante un determinado tiempo, que son aproximadamente entre 30 días. Esos 30 días habría que multiplicarlos. Un día tiene 24 horas, una hora tiene 3600 segundos, o una hora tiene 24 horas. Entonces tú tendrías que multiplicar 30 por 24 por la cantidad del consumo que tú pusiste y tienes el valor, tienes la potencia de desarrollado que te están cobrando en un arriendo de esa maquinaria que está generándote una diferencia potencial y eso te genera energía eléctrica en tu casa. Y el valor del kilowatt hora está determinado con mucha antelación en el diario oficial, está estratificado. Las demandas energéticas, ¿cierto?, de la zona alta de Santiago es totalmente diferente a lo que puede tener Pudahuel, lo que pueda tener, ¿lo cierto?, Peñaflor, lo que pueda tener algún barrio, ¿cierto?, más de otra condición social, ¿ya? Por lo tanto, los valores de kilowatt hora están estratificados dependiendo de la situación de la zona en la cual tú vives. Y tengo un valor para un periodo de
un periodo de verano y un periodo de invierno. En invierno el consumo de la energía eléctrica sube porque la gente usa estufa eléctrica, escandazor, más secadores de pelo, ¿cierto? Más microondas, etcétera, etcétera. Entonces las demandas energéticas suben, por lo tanto el valor del kilowatt hora sube en un periodo de invierno y baja en un periodo de verano. Energía mecánica. Hoy día para estar acá presencialmente y estar escuchando estas cosas que uno habla y usted poniendo atención, usted tiene que tener una cierta cantidad de energía. Y por esa razón usted despertó hace un rato, por ejemplo, a lo mejor se lavó su cara para despertar un poco, o se tomó un café, ¿cierto? Para recuperar energía, o se tomó un yogur, o una leche con plátano, qué sé yo, o un sándwich, etcétera, etcétera. Es decir, usted tiene que tener una cierta cantidad de energía para poder, ¿cierto?, poner atención a esta situación. Pero lo que vamos a evaluar nosotros aquí son los tipos de energía mecánica en un sistema. ¿Y qué es lo que es la energía mecánica? Es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo en virtud de su movimiento y o de estar en una posición distinta a la del equilibrio. Entonces, para que tú puedas realizar un determinado trabajo, en este caso un trabajo de tipo intelectual, un trabajo de tipo cognitivo, poner atención, estar con todos mis, eh, mis sentidos, ¿cierto? Alerta para poder escuchar lo que uno está generando, uno tiene que mantener una cierta cantidad de energía. A lo mejor esa cantidad de energía no es suficiente. Una vez terminada esta clase, usted va a ir a consumir otra cantidad de alimentos y después a la hora de almuerzo, usted tiene que almorzar y comer una cierta cantidad de energía. Y así sucesivamente, después a la hora de 11, o si no toma 11 se la salta, y en la noche tiene una colación, ¿no es cierto?, una cena, para poder recuperar la energía en cuestión. En general, nuestro cuerpo humano necesita estar reciclando constantemente la energía. Yo consumo una cierta cantidad de energía, mi cuerpo hace los cálculos necesarios suficientes y el resto lo desecho, y cada cierto tiempo tengo que ir al baño a eliminar la energía que yo no necesito, y esa energía, ¿cierto?, se va potencialmente a frente a nuestra costa, por allá por Laguna Verde casi, y allá sale el agua, ¿cierto?, sale con un tratamiento de agua servida. Nosotros en la boleta del agua estamos pagando aproximadamente entre 6.000 y 7.000 pesos por el tratamiento de agua servida, y por un problema de surgencia hay una tubería y eso sale de la costa mar afuera. Y ahí viene toda la degradación de esta energía, la cadena trófica, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la cantidad de energía en el sistema MKS? La misma del trabajo, el Joule. Por lo tanto, las unidades de medida del trabajo y la energía son los Joule. Y la energía mecánica se clasifica en dos tipos de energía: la energía cinética asociada al movimiento y la energía potencial asociada a la posición y a los resortes. Entonces, la energía cinética, ¿cómo se define? Se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en Joule. Y es, digamos, es la energía que presenta un cuerpo en virtud de su movimiento, traslación, vibración o rotación. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y eso se mide en Joule. Es decir, si tú tienes un objeto de masa m y le logras registrar su velocidad, esa velocidad usted la eleva al cuadrado, la multiplica por la masa, la divide en 2 y usted sabe la energía cinética de ese objeto. Cuidado que esta es una K mayúscula, la K minúscula corresponde a la constante de un resorte. Y acá tenemos otra energía dentro de las potenciales, que es la energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial gravitatoria es la que se asocia a la diferencia de altura. Entonces, en mis problemas yo voy a tener que definir lo que es el cero para la resolución del problema, mg por h. Y también se mide en Joule. Y dentro de las potenciales también está la energía potencial elástica, que es la asociada a resortes o muelles, como le llaman los españoles. Y esa energía potencial elástica es un medio de la constante, por lo que yo comprimo o estiro un resorte a partir de su largo natural. Aquí lo que tengo es un alambre que tiene un largo natural, ahí está en la posición inicial 0, no está ni estirado ni comprimido, y le adoso un cuerpo de masa m, están pegaditos los dos, y viene un agente externo y comprime un resorte a una cierta distancia. Por lo tanto, tú estás generando una energía potencial elástica en el resorte, ¿cierto?, al comprimirlo a una cierta distancia delta X.
Entonces tú tienes un delta X, usted me dirá, ah, pero eso es negativo. Sí, no se preocupe, porque si eso es negativo al cuadrado le queda positivo. Así que tiene el estiramiento, usted previo a eso, usted conoce la constante del resorte y lo multiplica por un medio y tiene la energía potencial elástica asociada. Entonces, usted mira, oiga, pero existe un gran número de diferentes tipos de energía. Sí, por supuesto, está la energía nuclear, la energía térmica, la energía solar, la energía química, la energía mareomotriz, la energía fotovoltaica, la energía eólica. Existe un gran número de diferentes tipos de energía. Pero nosotros lo que estamos evaluando son 3 tipos de energía, que son las energías, ¿cierto?, asociadas a la parte mecánica del sistema, ¿ya? La energía en cuestión, asociada, ¿cierto?, al sistema desde el punto de vista mecánico. Bien, continuamos. Una vez analizada los 3 tipos de energía, hay un teorema importante que me relaciona, ¿cierto?, el trabajo total resultante o neto con la variación de la energía cinética. No sé si, perdón, ¿hay alguna consulta? Profe, ¿cuál era la diferencia entre la K minúscula y la K mayúscula? Al tiro le explico. Me retrocedo, ¿eh?, para explicar. Aquí aparece por primera vez la K minúscula. La K minúscula es la constante de estiramiento, ¿cierto?, o la constante de elasticidad de un resorte. Cada resorte tiene asociada una cierta constante. Y esa se mide en newton partido por metro o dinas partido por centímetro. Por lo tanto, si yo te pido evaluar el trabajo hecho por un resorte, eso va a ser igual a un medio de la constante del resorte por lo que yo comprima el resorte al cuadrado o lo estire, con signo negativo. ¿Por qué razón? Porque el resorte siempre te va a hacer un trabajo negativo a la causa que lo produce. Siempre trata de volver a la posición de equilibrio. Si tú lo estiras, el resorte te genera una fuerza contraria. Si tú lo comprimes, te genera una fuerza contraria a la causa que lo produce. Entonces ahí aparece la constante K. Por ejemplo, yo explicaba que la lapicera tiene un pequeño resortito y tú lo estiras con relativa facilidad, pues lo estiras y lo comprimes. Puede suceder que en algún momento tú generes un estiramiento en demasía y ese resorte ya deja de ser un resorte, lo que tienes es un alambre estirado. Y ahí pasas, ¿cierto?, de la zona elástica a la zona plástica. Nosotros vamos a trabajar nuestro resorte dentro de la zona elástica y que cumple una ley fundamental que es la ley de Hughes. Cuando tú te pasas de la zona elástica a plástica, deja de tener esa funcionalidad y ahí aparece otra física, que no es la que vamos a analizar acá. Por ejemplo, en los casos de los músculos se estiran y se contraen, ¿o no, don Tomás? Sí. Tú puedes traccionar o puedes comprimir un músculo, ¿no? ¿Y qué pasa si tú estiras en demasía un músculo? ¿Qué se ¿Se produce? tensa? ¿Ah? Se ¿Densa? tensa, pero aparecen ciertas fisuras o hay cortes o hay hematomas o le pega un tirón al jugador porque hay un estiramiento en sobremasía, hay una sobreexposición. Se esfuerza, ¿no es cierto?, por salir de los límites y llegar a la pelota, para quitarle la pelota al contrincante. Entonces ahí aparecen algunos términos, ¿cierto?, que se emplean en medicina, que tiene un esguince, o al tobillo, por ejemplo, o que tiene, no me recuerdo muy bien cómo se llama esto de cuando se estira o comprime demasiado un músculo. ¿Un desgarro, profe? ¿Cómo? ¿Un desgarro? Un desgarro, claro, señor, que produce un desgarro. Se cortan, ¿no es cierto?, las fibras, se estiran demasiado. Y los resortes se estiran y se comprimen, actúan como resortes en nuestro cuerpo. Entonces, si usted lo ve desde el punto de vista mecánico, nosotros estamos hechos de muchos resortes. Pequeños resortitos, y cada resorte cumple su funcionalidad. Nuestra columna es una columna principal y hay cojinetes, ¿o no? Y esos cojinetes se comprimen y se estiran, ¿o no? Porque lo ves expuesto, ¿cierto?, a diferentes posiciones, la separación entre las vértebras. Y con el tiempo, esos cojinetes se van
se van aplastando, van dejando de tener su utilidad, y en el tiempo, ¿qué pasa con las personas ya de cierta edad? Alcanza su... Atrofia. ¿Ah? Se atrofia. Se atrofian, y ¿qué sucede? La persona, ¿cierto? Se van haciendo más chiquitita, ¿o no? Sí. Sí, se van achicando. Sobre los 60, 70 años se van achicando, van disminuyendo en altura, porque obviamente la elasticidad durante 70 años que han estado funcionando esos cojinetes, se va perdiendo la elasticidad al estirarse o comprimirse. Entonces, para que usted vea que si usted le ve, por esa razón uno ve este tipo de cosas, porque eso pues usted tiene que llevarlo al cuerpo humano. Los desgarros que sufren es porque se cortan y tienen que tener un cierto reposo, o hay que cambiarle el resorte en este sistema. Cuando se produce un desgarro, es lo mismo que tú estás haciendo con el lápiz, que tú lo estiraste en demasía y tratas de hacer volver ese resorte a su largo natural. Ya no puede. Deja de ser un resorte. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? ¿Ve? Entonces ese es el comportamiento, vos. Y los resortes cumplen esa funcionalidad. Entonces la K minúscula es la constante de elasticidad de ese pequeño resorte. Y la K mayúscula que aparece acá está asociada a un tipo de energía, que es la energía cinética. Si tú en este momento estás en tu pieza, ¿cierto? Y miras hacia afuera y ves pasar un auto, y tú le registras tu velocidad al auto, la elevas al cuadrado, la multiplicas por la masa del auto aproximadamente que tenga, la divides en dos, y por lo tanto ese auto tiene asociada una cierta energía cinética de traslación. Entonces son dos conceptos distintos. Ya, vamos a ver el teorema de conservación de la energía cinética. ¿Qué es lo que tengo acá inicialmente? Tengo un automóvil que tiene una cierta masa, sobre él se aplica una fuerza con una cierta velocidad inicial, y esa fuerza hace que el cuerpo se traslade hasta una posición final. La masa sigue siendo la misma, la fuerza, ¿cierto?, sigue siendo la misma, pero ahora le imprimió una cierta velocidad en una ecuación que es independiente del tiempo, ¿cierto?, y que te da delta x. El cambio de velocidad te da lugar a la aceleración. Entonces, por un lado tenemos que el trabajo hecho por esa fuerza es F por delta x. Pero recuerda que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Desde el punto de vista de la dinámica. Y hay una ecuación de la cinemática que es independiente del tiempo y que relaciona las velocidades final e inicial con el desplazamiento. Es independiente del tiempo. Y de ahí tú despejas la aceleración. Pues el 2 por delta x está multiplicando, paso al otro lado dividiendo. Entonces te queda la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido por 2 delta x. Y eso es igual a la aceleración. Y eso lo reemplazas acá. Te queda F igual a M, por A. Ahí está la M y ahí está la aceleración. Y ahí queda multiplicado por delta X. Entonces obviamente el delta X se te va, te queda un medio de M, lo separas en dos fracciones, porque hay un signo negativo, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y eso es el trabajo neto, total o resultante sobre la situación. Este desglose de cosas yo no se los voy a preguntar en prueba, simplemente lo que trato es explicar de cómo se obtienen las cosas. Y aquí tenemos entonces la situación final. Le llamo KF la energía cinética final y KI la energía cinética inicial. Eso es un medio de la masa, el bus sigue siendo la misma masa finalmente e inicialmente. Lo que cambia es la velocidad final y la velocidad inicial, que está al cuadrado. Esto representa la energía cinética final y esto representa la energía cinética inicial. Y si tú haces la diferencia, KF menos KI, obtienes delta K, que es la variación de la energía cinética. Por lo tanto, el trabajo neto total resultante es igual a la variación de la energía cinética del sistema. ¿Ya?
también está una relación entre el trabajo mecánico y la variación de la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria está asociada a altura. Entonces lo que yo tengo aquí es un objeto que está subiendo en la vertical, tengo el cero, ¿te das cuenta? Está definido el cero. Hay otra fuerza, está la fuerza peso. Inicialmente está en una posición I sub 1, esta altura, y luego en una posición I sub 2. La diferencia de altura será la final menos la inicial. Y esto está cayendo y su movimiento viene hacia abajo. Entonces en este caso el trabajo hecho por la fuerza es la fuerza peso por la diferencia de altura. Y la fuerza peso es mg. Y esa sería la altura final menos la altura inicial. Igual cosa en el caso de si va hacia arriba. Tengo el movimiento ahora hacia arriba, producto de una fuerza, hasta la fuerza peso. Tengo una altura inicial, tengo una altura inicial y esta es la altura final. Y esa diferencia te da la altura final menos la inicial. En todos los trabajos, ¿cierto? El trabajo neto total resultante es igual a mg por I sub 2 menos mg por I sub 1. Es decir, el trabajo neto es igual a la variación de la energía gravitatoria del sistema. ¿Alguna consulta, pregunta, don Tomás? ¿Duda? ¿No? Ya, como les digo, yo lo que tienen que hacer ustedes, primero, ¿vio la pauta de corrección o no? No me llegó. Es que mi compañera la mandó. Como yo, si yo la puse en el aula virtual. Está en una carpeta que se dice pauta de corrección. Está comprimida, hay que descomprimirla. Y se la mandé para todo el mundo. Ah, ya. Ahí la encontré. Ya, usted la descomprime y le van a aparecer creo que 5 o 6 hojitas. Y ahí usted va a ver, ¿o cierto?, cómo se resolvía la prueba, las cosas que se preguntaron, etcétera, etcétera. Yo creo que el fin de semana voy a corregir las pruebas. ¿Ya? Porque he estado corrigiendo otras cosas en la medida que me han ido llegando y no he tenido tiempo de hacerlo con ustedes. Me faltan las pruebas de ustedes nomás. Así que yo creo que las voy a hacer el fin de semana. ¿Ya? Y se las voy a subir al aula virtual también. En un archivo Excel. Ya, una vez analizados los diferentes tipos de energía, el concepto de trabajo, potencia mecánica, el concepto de energía, los diferentes tipos de energía, los trabajos hechos para un resorte, el teorema de variación de la energía cinética y el teorema de variación de la energía gravitatoria, hay un teorema que es bastante importante, que es el teorema de conservación de la energía. Y usted seguramente ha escuchado, dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ha escuchado ese término, no? Sí, profe. Ya. En todo sistema existen fuerzas conservativas y no conservativas. Las fuerzas conservativas, como es el caso de la fuerza peso, hacen que el sistema conserve su capacidad para poder realizar un determinado trabajo, es decir, hacen que la energía se conserve. Y las fuerzas no conservativas, su presencia, hacen que el sistema pierda energía y por lo tanto capacidad para poder realizar un determinado trabajo. Por ejemplo, la fuerza de Rosa. Entonces ahí tienen la clasificación de las fuerzas conservativas y no conservativas y les he puesto algún ejemplo, por ejemplo la fuerza peso que es conservativa y la fuerza Rosa que es una fuerza de tipo disipativo. Entonces, no sé si anoche vio algo de noticias anoche o no. Oh, Bueno, anoche estuvieron hablando de una posible energía, ¿cierto?, que se llama el hidrógeno verde. Yo no había escuchado algo sobre eso, me llamó la atención. Voy a tener que averiguar porque obviamente los alumnos me van a preguntar y yo tengo que estar preparado. Pero pareciera ser cierto que es un nuevo tipo de energía y para poderla producir tú necesitas energía eléctrica. Y esa energía eléctrica la tenemos, cierto, por doquier en la zona norte de nuestro desierto, en la primera, segunda y tercera región, donde hay una gran cantidad de energía fotovoltaica, los centros, los paneles solares que se están implementando,
¿ya? Y también se necesita presencia de viento para la energía de tipo eólica. Y en la sexta y séptima región hay una gran cantidad de viento, y donde hay mucha capacidad de viento y es gratis para nosotros, es en la Patagonia. Y resulta que los centros de acopio de esta nueva energía están muy cercanos a los puertos. Por lo tanto, se abaratan los costos. Y ya se están haciendo investigaciones al respecto y se están haciendo algunas situaciones para comenzar a producir hidrógeno verde. Verde porque es limpio, es ecológico. Entonces se están haciendo, está en boga la producción de energía de hidrógeno verde, y los puertos están muy cerca de nosotros, tenemos a disposición de energías gratis, como son la energía eólica y la energía solar. Entonces es cuestión de ponerse a fabricar, no a fabricar, hacer los estudios convenientes